La casa 12 representa un territorio psíquico fundamentalmente distinto al resto del mandala zodiacal, caracterizado por el paso de la construcción a la disolución. Mientras que las casas de la primera a la 11ª se enfocan en cómo los seres humanos construimos y estabilizamos experiencias en el mundo, la casa 12ª se ocupa de cómo esas mismas experiencias se consuman y se diluyen para extraer su esencia. A diferencia de un planeta en la casa X, que posee una potencia extraordinaria para encarnar y construir estructuras concretas en el mundo, un planeta en la 12 opera bajo la lógica de la consumación. En este escenario, el individuo no está aprendiendo a edificar una identidad o una carrera, sino a comprender cómo se desvanecen las formas. Para quienes tienen planetas en esta casa, la experiencia concreta y personal a menudo resulta menos satisfactoria en términos mundanos, ya que lo que realmente satisface aquí no es el logro externo, sino la capacidad de destilar y captar algo esencial. Es un proceso cíclico donde las formas deben agotarse para que surja algo con mayor vitalidad y creatividad. Si la forma no se agota, la energía se cristaliza y se momifica. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado surcos o moldes sobre cómo debe encarnarse la energía. Por lo tanto, cuando alguien nace con Mercurio en la 12, la cualidad planetaria no llega de forma directa, sino que aparece refractada a través de capas colectivas. Refracción energética. El individuo absorbe primero el arquetipo, el mecanismo universal, y no la cualidad pura de la energía. La tarea del individuo. El camino consiste en perforar y neutralizar esta capa arquetípica para tomar contacto con niveles más creativos y menos condicionados. El arquetipo como refugio. Estos mecanismos funcionan como una metaluna universal, proporcionando seguridad porque representan el modo conocido y compartido de vivir una energía, aunque esto oculte su verdadera esencia. Tener un planeta en la casa 12 se compara con la acción de los salmones que deben nadar para atrás o remontar la corriente. Mientras el movimiento natural de la vida parece ir hacia adelante, hacia la construcción, la casa 12 exige un movimiento de retorno inevitable. Desencantamiento. El aprendizaje fundamental es desencantarse de las formas habituales de encarnar la energía, en este caso, Mercurio, para descubrir los malentendidos y trampas que éstas conllevan. Mirar hacia atrás, a diferencia de otros que miran hacia adelante buscando nuevas experiencias. Quien tiene planetas en la 12 nace mirando para atrás, observando las consecuencias inevitables de cada proceso y los ciclos de las experiencias ya vividas. Consciencia instantánea. Este movimiento contracorriente permite acortar la distancia entre el deseo y su consecuencia, karma, permitiendo que la persona perciba casi instantáneamente si un acto le llevará a la liberación o a quedar atrapada en una pesadilla asociada a su propio sueño. La casa 12 no es una desgracia de formas no plasmadas, sino una oportunidad de maestría en el arte de soltar y de vivir la energía desde una dimensión transpersonal que no busca el beneficio propio, sino el servicio a través de la esencia. Para comprender a Mercurio en la casa 12, es necesario retroceder a los albores de la humanidad e imaginar cómo se manifestaron sus primeras encarnaciones antes de que la energía se viera refractada por los surcos arquetípicos que hoy conocemos. En esta etapa primitiva, Mercurio no era solo comunicación, sino una función vital de supervivencia y conexión con lo desconocido. En el contexto de una comunidad primitiva, Mercurio encarna la figura del lenguaraz,
aquel individuo con una capacidad prodigiosa para organizar la información y comprender señales donde otros solo ven caos. La lectura de lo invisible. No se trata de escuchar música, sino de leer los sonidos, como quien interpreta el lenguaje de los tambores, captando lo subyacente en cada golpe. Decodificación de lo desconocido. Es la habilidad de entender idiomas extraños y códigos ajenos, lo que permitía a la tribu orientarse en un mundo que aún no tenía nombres. A medida que la tribu interactúa con el afuera, Mercurio evoluciona hacia el mensajero y el mercader. Aquí surge una característica fundamental de este arquetipo: su curiosidad por lo diferente, atracción por la otredad. Mercurio es el que cruza el río para ver qué objetos tienen otras tribus, rompiendo la identificación con el código propio y estableciendo puentes de intercambio. La ambivalencia del intercambio. En este nivel aparece la trampa inherente a Mercurio. Da quitando. El mercader o intermediario es imprescindible porque permite el acceso a mundos nuevos, pero en el proceso de mediación siempre se queda con algo, como el traductor que inevitablemente traiciona el original. A un nivel más interno y profundo de la comunidad, Mercurio aparece como el decidor de mitos. No es un guía ni un maestro que transmite un saber, función más ligada a Júpiter, sino un vehículo del inconsciente colectivo. La palabra fascinante es quien narra las historias de los dioses alrededor del fuego, captando el magma vital de la existencia y poniéndolo en palabras. El canal vivo. Al igual que Homero, el decidor de mitos no es un autor, sino una cualidad que permite que el mito se recree oralmente, manteniéndolo vivo y sagrado en cada narración. Su palabra es cautivante porque verbaliza sensaciones profundas que están en el trasfondo de todos los miembros de la tribu. Finalmente, la evolución de Mercurio alcanza un punto de poder mágico a través del acto de nombrar. En un océano de sensaciones indiferenciadas y caóticas, la palabra mercuriana actúa como una herramienta de recorte y diferenciación. Dar borde a la realidad. Al encontrar el nombre de las cosas, Mercurio les da vida, pero también las fragmenta. Quitar poder al caos. Nombrar a la serpiente permite diferenciarla del resto del bosque. Al recortarla del caos infinito, se le quita ese poder fascinante y paralizante que tiene lo que no posee nombre. El mago. En este sentido, el mago es aquel que conoce el nombre de las cosas, poseyendo así el poder de organizar la realidad externa e interna, estableciendo puentes entre el adentro, el inconsciente, y el afuera. En un momento de la evolución de Mercurio, la energía deja de ser un flujo vital y recreativo para convertirse en una estructura grabada y permanente. Este tránsito es fundamental para entender por qué Mercurio, en la casa 12, a menudo se debate entre el silencio absoluto y la saturación de información. Originalmente, la palabra mercuriana era oral y viva. El decidor de mitos no repetía una fórmula, sino que recreaba el saber de los dioses en cada narración, manteniéndolo en movimiento continuo. Sin embargo, con la aparición de la escritura, se produce un cambio de paradigma, la fijación del relato. Al grabar la palabra en arcilla o pergamino, el relato deja de ser un vehículo que se sumerge en el magma de lo sagrado para convertirse en la versión definitiva. Se afirma que esta es la palabra de Dios, estableciendo que lo dicho sucedió una vez y para siempre, lo que detiene la recreación vital del mito. Despersonalización de la palabra. Lo importante deja de ser el acto de decir, el canal vivo, y pasa a ser lo dicho, el texto. Al simbolizarse y fijarse,
La palabra se independiza de quien la pronuncia, ganando en memoria colectiva, pero perdiendo en contacto directo con la fuente original. Cuando la palabra se convierte en texto canónico, la función de Mercurio se transforma radicalmente. Ya no es un canal que emerge del silencio, sino un intérprete. La discusión por la verdad, al existir un texto fijo, surge inevitablemente la discusión sobre cuál es la interpretación correcta. Esto introduce la fragmentación simbólica, donde aparecen múltiples palabras y versiones posibles, alejándonos del silencio primordial. La trampa del traductor. Mercurio pasa de ser un decidor a un traductor, y en esa traducción surge una ambivalencia inherente. Mercurio da quitando. El traductor es imprescindible para acceder a otros mundos, pero siempre traiciona el original, quedándose con algo en el camino o modificando la esencia de lo que transmite. La fijación de la palabra lleva a Mercurio a un proceso de saturnización o cristalización, donde el conocimiento se acumula, pero corre el riesgo de perder su alma. El anhelo de la verdad total. Surge el deseo de construir una biblioteca inmensa, como la de Alejandría, que contenga todo el conocimiento acumulado. Un polo de Mercurio busca fijar toda la verdad para poseerla y leer la realidad a través de ella. El impulso destructor. Simultáneamente, aparece un rechazo hacia esa cristalización, percibida como una soberbia humana que intenta apropiarse del flujo de la vida. Así, coexisten dos impulsos mercurianos, el que construye la biblioteca y el que la quema porque siente que en esos libros falta el soplo de los ángeles o la vida real. Endiosamiento de la palabra escrita. En este nivel, la palabra tiene tanto poder que se vuelve absoluta, un matiz plutoniano. Se llega al extremo de esconder o destruir libros por miedo a su contenido, donde el mismo que cuida la biblioteca termina destruyéndola por la fascinación y el peligro que representa la palabra fija. Este tránsito hacia lo fijo es lo que genera en la persona con Mercurio, en la 12, la sensación de que todo ya está escrito, produciendo una parálisis entre el deseo de expresarse y el desprecio por la palabra que ya no tiene vida. La vivencia personal de Mercurio en la casa 12 suele comenzar con una paradoja. El individuo posee una función mental altamente potente, pero debido a que ésta se encuentra en el invernadero de la casa 12, la primera sensación consciente suele ser de carencia o desconexión. La experiencia primaria de quienes tienen esta posición es la de no poseer herramientas de comunicación efectivas. Dificultades en la infancia. Es muy común que se presenten problemas de comunicación tempranos, como la tartamudez o una timidez extrema que impide al niño expresarse con fluidez. El intelecto bajo sospecha. En el ámbito escolar, el individuo puede sentir que su intelecto no funciona de la manera estándar, enfrentando problemas de aprendizaje o una sensación de que, mentalmente, no está tan dotado como los demás. El bloqueo antes del habla. Existe una tendencia a perderse antes de hablar, sintiendo que las palabras no alcanzan para transmitir la profundidad de lo que se desea decir. Esto puede llevar a la persona a optar por el silencio absoluto o, en el polo opuesto, a hablar de forma vacía para ocultar su verdadera profundidad. Aunque el individuo se perciba como no intelectual, la realidad es que su mente opera en niveles de asociación y profundidad extraordinarios que a menudo se mantienen en secreto. La obra en el cajón. Es un rasgo típico poseer una novela o escritos guardados que nunca se muestran a nadie por un pudor peculiar y la sensación de que, al estar todo ya escrito, su aporte no tiene sentido.
Capacidad asociativa. Poseen una potencia interpretativa capaz de relacionarlo todo, encontrando conexiones que otros ignoran. Sin embargo, esta misma capacidad puede hacer que se pierdan en sus propias asociaciones por no saber cómo limitarlas. El individuo como canal, cuando la persona finalmente se atreve a hablar desde un lugar auténtico, no es ella quien habla, sino que se convierte en un canal del inconsciente colectivo o de estructuras de lenguaje más vastas. La relación con el saber no es lineal, sino que oscila entre extremos de voracidad y desprecio. Ciclos de lectura. El individuo puede atravesar etapas de lectura compulsiva, devorando libros en una sola noche, seguidas de largos periodos de rechazo absoluto hacia lo intelectual y los libros. Idealización y desilusión. Esta ambivalencia nace de idealizar el conocimiento como una verdad fija, para luego desilusionarse al descubrir que la palabra escrita a veces carece de vida o es solo una red limitada para pescar en el infinito. Punto de neutralización. El camino evolutivo consiste en encontrar el punto medio donde se descubre que se está idealizando y rechazando la misma cosa, permitiendo que el intelecto deje de ser una carga para convertirse en una herramienta de mediación. Mercurio rige la fraternidad, y en la casa 12, esta área de la vida suele estar marcada por dinámicas de destino que escapan al control personal. Ambivalencia fraternal. Es común encontrar relaciones con hermanos marcadas por una profunda ambivalencia o circuitos extraños de interdependencia y resolución. La fraternidad es un tema sagrado y profundo que el individuo debe resolver. Proyección intelectual. A menudo, el individuo proyecta su propia capacidad mental en sus hermanos o familiares, viéndose a sí mismo como alguien que solo cocina, mientras se rodea de hermanos o hijos con intelectos brillantes o destacados. La presencia de Mercurio en la casa 12 trasciende la esfera personal para interactuar con el inconsciente de los demás, generando una red de proyecciones que define el destino vincular del individuo. Al ser un área de intensidad extrema, la energía aquí no es fácilmente manejable y suele desbordar la identidad consciente. Quien posee Mercurio en la 12 se convierte, a menudo sin saberlo, en un catalizador de proyecciones masivas sobre la comunicación y el intelecto. Absolutización de la inteligencia. Debido a que la humanidad ha absolutizado la inteligencia verbal en el inconsciente, cualquier persona que porte esta energía en la 12 activa una potencia desmedida que impide la indiferencia de los demás. El efecto canal. El individuo funciona como un lenguaraz o medium, un juego entre Mercurio y Neptuno, donde, al hablar en serio, no es el yo quien se expresa, sino una estructura de lenguaje más vasta o el mismo inconsciente colectivo. Impacto en el entorno. Por destino, estas personas suelen rodearse de individuos deslumbrantes en su capacidad de palabra o intelecto, actuando como espejos de una capacidad asociativa que el propio sujeto a veces inhibe o no reconoce como propia. Una de las mayores cruces de esta posición es el conflicto permanente con la veracidad de su propia palabra. La ambivalencia del mensajero. Dado que Mercurio es mitológicamente un embustero y un mensajero, la persona queda atrapada en la duda ajena y propia sobre si lo que dice es auténtico o una construcción ficticia. El arquetipo del fabulador. El individuo puede ser percibido como un fabulador o charlatán. Esto ocurre porque, a nivel mercuriano puro, a la energía no le interesa tanto la verdad moral, sino mantener el flujo de la comunicación. La sombra de la falsedad. Si la persona habla desde un nivel superficial,
suele experimentar el dolor de no ser creída o de ser malinterpretada, lo que la obliga eventualmente a buscar una comunicación más esencial y desde el corazón. La casa 12 genera un mar de proyecciones, donde el individuo queda atrapado por la reacción que su propia energía gatilla en los demás. Estructuras vinculares inconscientes. Al ocupar una posición energética en la 12, la persona define automáticamente las posiciones inconscientes de quienes la rodean, trazando un surco de destino que excede lo personal. El drenaje energético, la interacción no ocurre a nivel consciente, sino en un plano tan poderoso que el individuo suele sentirse fagocitado o drenado por los demás, lo que justifica su tendencia al aislamiento o a la introversión, para no ser arrastrado por corrientes que no puede controlar. El feedback en escalada. Al gatillar estas imágenes en otros, la persona recibe de vuelta una energía potenciada que la obliga a expresar el arquetipo con más fuerza, perdiendo a menudo el control sobre sus propias conductas y viéndose llevada por caminos que no comprende racionalmente. El destino de Mercurio en la 12 es aprender a moverse en este océano de malentendidos colectivos, comprendiendo que las proyecciones de mentiroso o genio no son algo personal, sino manifestaciones de una energía transpersonal que está buscando ser consumada. El trabajo consciente con Mercurio en la casa 12 no consiste en arreglar una comunicación defectuosa, sino en realizar un profundo proceso de desencantamiento y transmutación de la energía. Al ser una casa de consumación, el individuo debe aprender a extraer la esencia de la función mercuriana, lo cual exige perder la forma clara y nítida que la comunicación tiene en otras áreas de la vida. El primer paso hacia la maestría consiste en neutralizar la capa arquetípica que refracta la energía. Esto implica salir del movimiento pendular entre los extremos del arquetipo. Superar la dualidad. El individuo suele girar obsesivamente entre el silencio y la palabra, o entre la verdad y la mentira, sin encontrar naturalidad. La neutralización ocurre cuando se descubre que se está idealizando y rechazando la misma cosa, el conocimiento o la palabra fija. Más allá del verdadero o falso, es vital comprender que cualquier acto, ya sea hablar o callar, quedará atrapado en el juicio ajeno sobre la veracidad. El trabajo consiste en dejar de preocuparse por ser creído y empezar a valorar la corriente de comunicación que se genera, buscando una palabra que sea viva y no meramente interpretativa. Asociación versus pensamiento. Se debe aprovechar la inmensa capacidad asociativa, pero desarrollando la maestría de aceptar que, aunque todo está relacionado, no todo puede ni debe ser pensado o verbalizado. Frente al volumen de energía y proyecciones que este emplazamiento gatilla, el individuo suele atravesar 3 movimientos posibles: repliegue e introversión. Es la posición clásica donde la persona se aísla porque siente que la interacción con los demás la fagocita o la despersonaliza. Se siente drenada por una intensidad que no puede manejar conscientemente. Entrega ciega al juego. El individuo es llevado por conductas que escapan a su control, encarnando roles de embustero, charlatán o genio, según lo que el entorno proyecte, convirtiéndose en un objeto del movimiento arquetípico. Aprendizaje del movimiento. Es el nivel de mayor madurez, donde la persona aprende a moverse en ese mar de proyecciones, sin quedar atrapada en ellas. Para lograrlo, debe realizar 2 ejercicios fundamentales. Comprender que los malentendidos no son personales, es una energía manifestándose a través de él, y detectar qué es lo que a él mismo le fascina del arquetipo para poder desengancharse del feedback
en escalada. La culminación del trabajo con Mercurio en 12 es la desidentificación. Entender que el yo no es el dueño de la palabra, sino su mediador. El individuo como canal, el talento, surge cuando la persona se atreve a ser un canal de estructuras de lenguaje más vastas o del inconsciente colectivo, hablando en serio desde el fondo del mar psíquico. Maestría del desencantamiento. Al haber conocido los secretos y trampas de la palabra y el deseo, el individuo se convierte en un maestro del desencantamiento. Su servicio consiste en ayudar a otros a romper sus propios hechizos arquetípicos y mostrarles las consecuencias inevitables de sus actos, karma. El agujero transpersonal. Finalmente, se comprende que lo que está en la 12 no es para beneficio propio. El individuo opera en un agujero transpersonal, donde su capacidad de mediación sirve para poner palabras a lo que no tiene nombre, uniendo el mundo de lo inefable con el mundo de las formas. El camino evolutivo de Mercurio en la casa 12 implica un viraje radical. Dejar de utilizar la palabra como una herramienta de intercambio superficial o defensa personal para convertirla en un vehículo de lo sagrado. Esta transición requiere que el individuo se despoje de la necesidad de convencer o vender una imagen, permitiendo que la comunicación emerja de niveles mucho más profundos del ser. Para quienes poseen esta configuración, los lenguajes sagrados representan una vía directa hacia la esencia de su energía. A diferencia del lenguaje cotidiano, que tiende a fragmentar y delimitar, el lenguaje del símbolo es rico y viviente, permitiendo una conexión con lo inefable. El paso a lo imaginativo. El desarrollo de este Mercurio se potencia cuando la persona aprende a comunicarse a través de imágenes y símbolos, vinculando la función mental con lo emocional y afectivo. Superar lo racional. Al dejar de ser estrictamente racional o verbal, la palabra se vuelve poética. Este tipo de comunicación no busca la precisión técnica, sino capturar la vibración de una verdad que no puede ser atrapada totalmente por las definiciones fijas. Activación de lo profundo. Sumergirse en el estudio de los misterios del lenguaje y el simbolismo permite activar los niveles más creativos de Mercurio, transformando una antigua limitación en una capacidad de lectura simbólica de la realidad que otros no poseen. Uno de los aprendizajes más dolorosos y necesarios para Mercurio, en 12, es abandonar el arquetipo del mercader o el vendedor. La trampa de la superficialidad. Cuando la persona intenta hablar desde un nivel superficial u opinativo, el Mercurio que vende suele experimentar el dolor de no ser creído o de ser percibido como alguien falso o vacío. El destino frustra esta comunicación externa para obligarla a buscar una fuente más auténtica. Comunicación desde el inconsciente. La maestría surge al aprender a hablar desde el corazón y desde el inconsciente. En este estado, el individuo no reproduce cintas grabadas, sino que se convierte en un canal por el cual el lenguaje o el inconsciente colectivo se expresan con una autoridad natural. El miedo al sentimiento. Existe a menudo un temor latente a hablar desde el sentimiento, pues la persona intuye que, al hacerlo, podría estar comunicando verdades colectivas que trascienden su historia personal. Sin embargo, atreverse a realizar ese viaje por las profundidades es lo que permite bajar para sacar el conocimiento esencial. La función del individuo con Mercurio, en 12, es ser un intermediario entre dos realidades que parecen irreconciliables. El puente entre lo inefable y la palabra. La tarea consiste en navegar por el filo de la navaja, estableciendo un puente entre el mundo
donde ninguna palabra es posible, y el mundo de las formas y el lenguaje organizado. Poner nombre a lo que no tiene nombre. Al igual que el antiguo decidor de mitos, el individuo tiene el talento de percibir sensaciones profundas y darles una forma accesible para los demás, aplacando así el caos inconsciente a través de la palabra justa. Unir el adentro y el afuera. Mercurio en su octava más alta actúa como un mago que conoce el nombre de las cosas, no para dominarlas, sino para establecer puentes entre el magma vital del inconsciente y el mundo externo. Esta capacidad de mediación permite que lo sagrado se haga presente en lo cotidiano a través de una palabra que, aunque limitada, es portadora de la esencia. En la casa 12, las experiencias ligadas a Mercurio, como el lenguaje, la escritura o el intercambio intelectual, parecen desvanecerse como agua en las manos. El individuo puede sentir la frustración de no lograr que sus ideas tomen una forma clara, nítida o socialmente exitosa. La renuncia a la forma, la maestría en esta casa, exige perder el anhelo por la experiencia perfecta, como ser un escritor premiado o un orador que convence a todos. La ganancia energética, al soltar la necesidad de que la comunicación sea de una manera determinada, se accede a un volumen de cualidad mercuriana mucho más alto que en cualquier otra posición. Se deja de ser un yo que piensa para convertirse en un receptor de la esencia misma del pensamiento y la palabra. Un concepto fundamental es que las formas deben agotarse y disolverse cíclicamente. De lo contrario, la energía se cristaliza o se momifica. Extracción vital. Solo cuando una forma de comunicación o un modo de entender el mundo se agota, se puede extraer su esencia vital. Si el individuo intenta aferrarse a lo viejo, se queda como una estatua de sal, atrapado en la melancolía de lo que ya no tiene vida. Sueños y pesadillas. En la casa 12 se aprende que cada sueño mercuriano, como el anhelo de poseer toda la verdad en un libro, lleva asociada su propia pesadilla, la cristalización y pérdida de vida. Al liberarse del sueño de la palabra definitiva, la persona se libera también de la pesadilla de la incomunicación o el vacío. Este agotamiento es lo que permite que nazca algo con mucha más vitalidad y creatividad. Mientras que en otras casas el aprendizaje es lineal, en la 12 se desarrolla una percepción circular o instantánea de los procesos. Acortar la distancia. La persona con Mercurio en 12 nace mirando para atrás, lo que le permite enlazar el inicio de un proceso con sus consecuencias inevitables, karma, casi de forma inmediata. La reacción del cuerpo. Se describe una capacidad similar a la de un cuerpo que reacciona con náuseas ante un alimento antes de comerlo. El individuo detecta automáticamente si una palabra o un pensamiento le llevará a un desequilibrio o a quedar atrapado en una red de malentendidos. La liberación por la consciencia. Al percibir instantáneamente el costo de un deseo o de una forma de decir las cosas, el individuo puede elegir no pisar el palito del arquetipo, logrando una libertad que nace de la comprensión profunda de las leyes de causa y efecto. Esta fase de consumación no es una desgracia, sino una gran posibilidad de madurez psíquica, donde se desarrolla el arte de soltar lo que ya fue para permitir que la energía tome formas nuevas y desconocidas. La culminación del recorrido de Mercurio por la casa 12 no se encuentra en el éxito personal o en la brillantez intelectual individual, sino en la transformación de una antigua área de confusión en una fuente de sabiduría transpersonal. Cuando el individuo deja de luchar por poseer su Mercurio,
emerge un talento que se vuelca naturalmente hacia el servicio de los demás. A través de un largo proceso de observar cómo sus propias palabras e ideas se disolvían o generaban malentendidos, la persona con Mercurio en 12 desarrolla un conocimiento íntimo de los secretos arquetípicos. Romper hechizos. Al haber aprendido a desfascinarse de los trucos de la mente y la palabra, el individuo se convierte en un maestro del desencantamiento. Su función es ayudar a otros a romper sus propios hechizos imaginarios y a desarticular los niveles arquetípicos donde están atrapados. Mostrar las consecuencias. Karma. La maestría consiste en mostrar a los demás las consecuencias inevitables de sus actos y pensamientos. Debido a que la casa 12 permite acortar la distancia entre el deseo y su resultado, el individuo puede advertir a otros sobre los surcos de destino que están trazando con su comunicación, actuando como un espejo de la realidad que otros no logran ver. Uno de los conceptos más profundos de las fuentes es que la casa 12 representa un agujero transpersonal. Esto implica una redefinición total de la identidad y la propiedad de la energía. La energía no es propia. Se llega a la comprensión de que lo que reside en la 12 no es de uno y no es para uno. El talento mercuriano, la capacidad de asociar, nombrar y mediar, no está allí para alimentar el ego o lograr prestigio personal, sino para ser entregado a la comunidad. Disolución de la individualidad. En este espacio, el yo, tal como lo conocemos, no existe. La persona funciona como un canal purificado. Si intenta apropiarse de la energía, por ejemplo, queriendo ser el gran intelectual, queda atrapada en proyecciones y malentendidos. Solo el desapego permite que la sabiduría fluya sin interferencias. La maestría en la 12 aporta una sabiduría que contradice el paradigma occidental lineal. El descubrimiento de que la realización de un deseo puede ser una prisión y no una liberación. Cuidado con lo que deseas. El individuo llega a comprender profundamente el refrán que advierte sobre el cumplimiento de los deseos. Sabe que quedar preso de un sueño mercuriano, como la necesidad de tener siempre la razón, es una pesadilla de la cual solo la disolución de ese deseo puede liberarlo. El paradigma circular. A diferencia del paradigma lineal que busca siempre más, la maestría aquí se alinea con una visión circular o retorno inevitable de la experiencia. Esta perspectiva permite vivir con una libertad que nace de no necesitar que las cosas tengan una forma fija, confiando en que la disolución de lo viejo es lo que permite el nacimiento de una vitalidad nueva y desconocida. En última instancia, el servicio de Mercurio en 12 es poner palabras a lo inefable, mediando entre mundos para que otros puedan encontrar sentido en medio del caos, convirtiéndose en un puente viviente que ya no busca nada para sí mismo. La culminación del estudio sobre Mercurio en la casa 12 nos sitúa frente a una de las lecciones más desafiantes para la psique contemporánea: la comprensión de que la disolución de la forma no es una pérdida, sino un acto de liberación necesaria. En este espacio, la función mercuriana de la palabra, el pensamiento y el intercambio alcanza su consumación, permitiendo que el individuo trascienda el uso personal de la energía para integrarse en un flujo transpersonal. Nuestra cultura occidental está profundamente arraigada en un paradigma lineal, donde el éxito se mide por la construcción, la acumulación y el progreso constante hacia adelante. Sin embargo, la casa 12 impone una lógica distinta, más cercana a la filosofía oriental y su paradigma circular: la ilusión de la construcción perpetua. Mientras que en otras áreas de la vida se busca estabilizar y fijar experiencias,
La energía de la casa 12 enseña que las formas deben agotarse cíclicamente. Si una forma, un modo de pensar, un relato, una idea, no se agota, corre el riesgo de momificarse o cristalizarse, perdiendo toda su vitalidad creativa. Nacer de vuelta. Quien tiene un planeta en la 12 nace con una perspectiva de retorno inevitable. Mientras los demás miran hacia adelante buscando nuevas formas de encarnar a Mercurio, el individuo en la 12 nace mirando para atrás, observando cómo las experiencias se disuelven y aprendiendo a enlazar el inicio de cada proceso con sus consecuencias inevitables. La extracción de la esencia. El arte de soltar consiste en confiar en que, al agotarse lo viejo, se extrae la esencia vital que permitirá el nacimiento de algo con mucha más vitalidad y creatividad. La casa 12 revela una verdad paradójica. La realización de un deseo puede ser una prisión en lugar de una liberación. El binomio sueño-pesadilla. En la casa 12 se aprende que cada sueño, especialmente el sueño mercuriano de poseer la verdad o ser el gran comunicador, tiene asociada su propia pesadilla. Al liberarse del anhelo por ese sueño, el individuo se libera automáticamente de la pesadilla que éste conlleva. La experiencia del agujero transpersonal. En este estadio, el yo individual deja de ser el protagonista. La casa 12 funciona como un agujero transpersonal donde el ego se disuelve para permitir que la energía fluya sin el peso de la propiedad personal. Lo que reside en esta casa no es de uno y no es para uno, sino que es un talento que se entrega como servicio al colectivo. La disolución como oportunidad. A menudo, el hecho de que a una persona con Mercurio en 12 no se le plasmen, de forma nítida o socialmente exitosa, sus proyectos intelectuales no es una desgracia, sino una gran posibilidad. Esta frustración de la forma le permite acceder a una cualidad energética mucho más alta y sutil, libre de las limitaciones de la experiencia concreta. En última instancia, Mercurio en la casa 12 invita a desarrollar el arte de la consumación, la capacidad de soltar el anhelo por las experiencias que ya fueron, confiando plenamente en que el vacío resultante se llenará de una energía nueva y formas desconocidas. Es el tránsito de la palabra que intenta atrapar la realidad a la palabra que, al nacer del silencio, es capaz de mediar entre lo humano y lo divino.